Biblia, mis hermanos, quiero que me acompañen a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Leo para ustedes la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Oremos. Señor, nos presentamos delante de ti. Estamos frente a tu santa palabra, oh Dios. Rogamos, Señor, que tu palabra sea siendo efectiva, sea siendo eficaz en cada uno de nosotros. Que podamos ser instruidos, que podamos ser corregidos, que podamos, Padre Celestial, ser enseñados por tu palabra, para ser perfeccionados cada vez más y más, para tu obra y para la gloria tuya. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos encontramos frente a este pasaje. Y como muy bien ya lo han dicho antes, la estructura general de esta carta son dos secciones. De los capítulos 1 al 3, una sección doctrinal, en cierto sentido, una sección donde el apóstol Pablo o el equipo apostólico da ciertas instrucciones o quiere dar por sentado o aclarar ciertas dudas referente a la partida temprana del apóstol y algunas ocasiones que surgieron allí acerca de la ausencia y el envío de Timoteo a esta iglesia. Y los capítulos 4 al 5 ya nos encontramos en una sección mucho más práctica, en una sección donde el apóstol va a hablar directamente del sentido práctico de las palabras que ha utilizado en los capítulos 1 al 3. Este pasaje que hoy vamos a estudiar es un pasaje que nos lleva a meditar a nosotros como cristianos cuál es la vida que refleja la dignidad y la gracia de nuestro amado Dios. En estos versículos vamos a encontrar la sabiduría divina que nos anima a rechazar la división y abrazar la unidad. Pablo nos está invitando a vivir una vida que es digna de Dios. Ese es el título de nuestra enseñanza la mañana de hoy. La vida que es digna de Dios. Y esto lo vamos a ver en tres aspectos o tres puntos. El primer punto, que va desde los versículos 9 al 10, es una vida de amor fraternal. Versículos 9 y 10. Una vida de amor fraternal. Nuestro segundo punto es una vida de orden o una vida ordenada. Versículo 11. Y nuestro tercer punto es una vida de ejemplo. Así que sin más, empecemos con nuestro primer punto. Una vida de amor fraternal. Dice el versículo 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Estos dos primeros versículos, el apóstol Pablo hace un cambio de tema. Y nosotros lo podemos ver con la primera palabra que aparece allí en el versículo 9.
Pero desde el versículo 1, Pablo está exhortando a los tesalonicenses a vivir una vida que agrada a Dios, a conducirse como conviene a los cristianos. Ya ha hablado acerca de cómo la voluntad de Dios es que la santificación de los creyentes. Manda a vivir una vida marital que glorifique al Señor, que demuestren esa santificación. Manda en el versículo 6 a que dentro de la congregación no haya engaños, que dentro de los mismos hermanos, el trato de entre los mismos hermanos, no haya engaños, no haya avaricia, no haya agravios, no haya contienda. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto. Y el versículo 7 deja ver la base de ese llamamiento. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, desecha a Dios. Pablo, estas exhortaciones que vamos a ver de una vida que es digna de Dios, no son palabras humanas. Pablo ha dejado claro que esta enseñanza que él está dando es la misma palabra de Dios. Y este cambio de tema que hace es acerca del amor fraternal. Llegamos al versículo 9, después de leer todos estos versículos, y el apóstol hace esta declaración. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Esta iglesia era una iglesia muy joven. Esta iglesia, como ya hemos visto el contexto, fue una iglesia que el apóstol Pablo tuvo que dejar tempranamente. Pero a pesar de que esta iglesia no tenía mucha profundidad en ciertos asuntos, en ciertos aspectos o ciertas doctrinas, y es lo que el apóstol Pablo va a recalcar o va a corregir en diferentes partes de la carta, esta iglesia había sido ejemplo entre todas las iglesias de Tesalónica y de Macedonia, y Creta y Acaya, Pero, ¿cuál fue este aspecto que resaltaba esta iglesia? La fe que habían tenido, la fe con la que habían creído y que vivían conforme a esa fe. Pero ahora Pablo también resalta que a pesar de su juventud, a pesar de que esta iglesia no podría estar plenamente fundamentada en todas las doctrinas, pero ellos habían entendido el centro o la médula espinal de la iglesia, de la convivencia de la iglesia, y es el amor fraternal. Esto es un aspecto muy importante dentro de la comunión de la iglesia. Y es que sin el amor fraternal no puede existir iglesia. El amor es la médula espinal para que una iglesia subsista y persista. ¿Dónde podemos ver este aspecto? Dentro del mismo pensamiento del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol resalta esto mismo. Hablando acerca de la preeminencia del amor, hablando acerca de que todos los cristianos y todos los creyentes deberían procurar el amor, Pablo dice esto: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Esta palabra o esta frase, amor fraternal, nosotros muchas veces hemos oído la palabra Filadelfia, o el amor fraterno, el amor entre hermanos. Esta palabra era utilizada en el contexto del primer siglo.
tenía un uso casi exclusivo para el amor entre hermanos de sangre. Dentro de este aspecto, dentro de este contexto, era un amor que se demostraba hacia un hermano, hacia un familiar. Nosotros, cuando vamos a las iglesias de Apocalipsis, vemos que hay una iglesia en una ciudad con este nombre, la iglesia en la ciudad de Filadelfia. Y si ustedes se ponen a investigar un poco acerca del porqué del nombre de la ciudad, tiene la misma connotación de este sentido o esa connotación greco-romana. El nombre de esta ciudad, Filadelfia, se debe al amor de dos hermanos de tiempos muy antiguos, en el cual tenía tanto amor por su hermano que en honor a ese hermano él le regaló esa ciudad. Y en honor a ese amor mutuo fue nombrado la ciudad como Filadelfia, o el amor fraterno, el amor entre hermanos de sangre. Pero ahora Pablo hace un uso no para hablar de hermanos de sangre, no para hablar de una hermandad o una fraternidad consanguínea, sino lo aplica a la familia de Dios. Esta palabra Filadelfia connotaba un amor fuerte, una demostración fuerte de amor. Pero Pablo lo utiliza ahora para decir acerca del amor fraternal: no tenéis necesidad de que os escriba. Esta iglesia estaba siendo evidenciada porque estaban demostrando ese amor. Y recuerden, el amor no es simplemente palabras externas o palabras vacías, sino que demostraban con acciones y hechos. Esta iglesia mantenía en cierta manera la unidad que muchas iglesias deberían mantener, que muchas iglesias en Macedonia deberían entender. Y es por esto que más adelante vamos a ver que y también lo hacéis, versículo 10, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. La fama de esta iglesia, la fama del amor de esta iglesia se había extendido por todas las iglesias de la región. Este aspecto fundamental dentro de la teología paulina, dentro del pensamiento del apóstol Pablo, esta iglesia lo estaba cumpliendo, era un fuerte para ellos. Ellos habían entendido que Dios los había llamado de la inmundicia, Dios los había llamado de las tinieblas y los había puesto en una familia. Como familia, todos tenemos un mismo Padre. Todos tenemos como Señor a nuestro Señor Jesucristo. Y todos tenemos un mismo Espíritu. Aquí se puede observar que los tesalonicenses no solamente habían acordado las exhortaciones y dice: no tenéis necesidad de que os escriba. Sigue diciendo: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esta referencia de que ellos han aprendido de Dios es algo esencial, porque ellos habían acatado las exhortaciones primeramente del apóstol Pablo cuando estuvo allí, y luego también por medio de Timoteo las instrucciones que él había dado para la iglesia. Esto se puede dejar ver en el capítulo 2, versículo 12. Pues habiendo antes padecido y ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí se nos muestra que Pablo había anunciado el evangelio, había dado instrucciones específicas a esta iglesia. Y en esta parte él adula a esta iglesia
porque habían acatado, habían respondido ante estas exhortaciones. Aquí podemos ver que ellos estaban viviendo conforme a lo que es digno del Evangelio, lo que es digno de Dios. Según el informe que Timoteo había traído a Pablo, ellos habían puesto en práctica esa vida de amor fraternal. El informe que había llevado a Timoteo a Pablo demostraba que esta iglesia estaba viviendo en amor fraternal, estaba viviendo digno del Evangelio. Y esa es una característica como iglesia, de que una iglesia es saludable, que viven en amor fraternal. Y este amor fraternal ellos habían aprendido de Dios. Aquí se hace una cita, lo más probable es que se haga una cita directa de Isaías 54:13, en donde el profeta dice que los niños o los hijos de los israelitas serían enseñados por Dios mismos. Y esta misma cita de Isaías 54:13, Jesús la utiliza en Juan 6:45 para decir que Él es el medio por el cual todos van a ser enseñados. Que Jesús es el medio por el cual todos aprenderían a amarse unos a otros. Los tesalonicenses eran guiados por Dios. Ellos sabían que las instrucciones que el apóstol Pablo había dado eran palabra de Dios, eran instrucciones divinas. Pero no solamente es esto, no solamente es que son guiados por estas instrucciones apostólicas, sino que en el contexto también se nos da la referencia. Versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios ha dado el Espíritu Santo a la iglesia para guiarla, para que el Espíritu Santo sea el que guíe, para que sea el que instruya, para que sea el que convenza de pecado a cada uno de sus hijos. Y en esto es que los tesalonicenses estaban siendo enseñados por Dios. Una vida que está llena del Espíritu se evidencia en la manifestación del fruto del Espíritu. Y cuando vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, la primera evidencia del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. El amor. El Espíritu Santo siempre guía, siempre instruye, siempre corrige a cada uno de los creyentes a que procuren el amor. Una vida que no evidencia, el amor no tiene relación o no tiene relevancia con lo que el apóstol Pablo dice. Porque si Dios ha dado a su Espíritu a la iglesia, si cada uno de los que pertenecen a la iglesia es templo del Espíritu, y cada uno de ellos debe manifestar el fruto del Espíritu. Y de esa manifestación, ya sea en menor medida o mayor medida, es el amor. El amor que se debe tener unos por otros. Esta es una enseñanza que se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Tenemos la primera carta del apóstol Juan. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? El amor los unos por los otros. Vamos a ver diferentes aspectos, diferentes frases donde el apóstol Juan dice: si tú aborreces a tu hermano, pero dices amar a Dios, el tal es un mentiroso. Porque si no puedes amar a tu hermano que puedes ver,
¿cómo puedes amar a Dios al cual no ves? El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal todavía está en tinieblas. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan comprende que el amor es un aspecto fundamental para la vida de la iglesia. Y como cristianos, ojo, muchas iglesias procuran buscar el amor entre la fraternidad, el amor entre hermanos. Pero eso primeramente va en la vida individual de cada uno. Si como individuo no estamos demostrando amor, como iglesia es imposible que se pueda demostrar amor. Y este primer punto o este primer aspecto de la vida que agrada a Dios, que la vida que es digna de Dios, es un aspecto fundamental. No obstante, también nos dice el apóstol Pablo, el amor fraternal de los tesalonicenses ha sido tal que ha influenciado en todas las iglesias de Macedonia. Ellos no solamente practicaban el amor unos con otros, no solamente practicaban el amor fraternal en esta congregación, sino que lo hacían también con todos los hermanos, con todas las iglesias que estaban por toda Macedonia. Y aquí vemos la importancia, mis hermanos, de no solamente relacionarnos los unos con los otros como iglesia, de tener un amor fraternal como iglesia, sino también con nuestros hermanos de la fe de diferentes iglesias tener la comunión. Nosotros no somos una iglesia exclusiva. Nosotros no somos los únicos que hemos recibido en la misericordia y la gracia del Señor. Nosotros no somos la única iglesia que describe la característica universal. Y esto sucede en muchas iglesias. Más en el ámbito que nosotros profesamos, en el ámbito reformado, en el ámbito bautista. Muchas iglesias llegan a un legalismo tal en que ellas creen ser las únicas verdaderas iglesias, las guardianas de la verdad. Ellos son la iglesia universal. Pero estos, mis hermanos, esta iglesia demostraba esa confraternidad, ese amor, esa asociación para con todas las iglesias de la región. Y pudiésemos decir hasta aquí, o los tesalonicenses pudiesen decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, estamos en cierta medida cumpliendo con el mandato del Señor. Pero ¿cuál es la exhortación que da el apóstol Pablo? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y es que un aspecto fundamental de la vida cristiana que cada uno debemos tener en cuenta es que la vida cristiana es una vida en progreso. La vida cristiana es una vida que va en progresión. Nunca llegaremos al punto en decir, hemos llegado a la cúspide, hemos llegado a la meta. Ya a partir de aquí, ya no podemos ir un paso más allá. Y esta concepción, mis hermanos, se puede ver en algunos cristianos. Yo ya he hecho lo suficiente. Yo ya he hecho, yo ya di, yo ya ayudé a mi hermano. Todo lo que ya pude. Y cuando recordamos el amor y la ayuda mutuamente y el amor aún por los enemigos, y nos vamos al Sermón del Monte, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús
acerca del amor. No solamente es hacer lo que se nos demanda, no es simplemente hacer o lo que vemos la necesidad. Y el ejemplo que da es, si tú tienes dos capas, entrega una a tu hermano. Si te piden ir una milla más, tú ve 2. Porque la vida cristiana se trata de esto. Es ir mucho más allá de lo que se nos pide, es ir mucho más allá de lo que se nos demanda, es ir mucho más allá de lo que se nos exige. La vida cristiana es hacerlo como todo para el Señor. Cuando un hermano llega necesitado, muchos pueden ir y dar, muchos pueden ayudar. O muchos pueden decir, no, muchos lo pueden tomar como molestia. Pero si llegara Elon Musk o todos estos multimillonarios y te pidiera plata prestada, muchos accederían de una, porque claro, el multimillonario Elon Musk, Mark Zuckerberg, claro, hay una disposición, hay algo de por medio, hay un provecho que yo puedo sacar de esto. Y muchas veces ese pensamiento mundano permea aún dentro de la iglesia. Permea aún dentro del amor que deberíamos tener los unos con los otros. Muchas veces el amor, entre comillas, que es simplemente una careta en algunos, es yo doy, pero ¿qué provecho saco de esto? El amor fraterno es un amor sincero, es un amor desinteresado. Y en esto debemos procurar abundar cada día más. Debemos procurar el amor fraternal todos los días. Debemos amar a nuestros hermanos todos los días. Y la exhortación es a pesar de. Hay hermanos que son difíciles de soportar, sí. Pero somos una familia. Somos una familia. Y así como en las familias de sangre, ahí está la oveja negra, está el inteligente, está el carismático. Todos tienen cualidades diferentes. Aún dentro de la iglesia del Señor existen personas que son difíciles de soportar, otras que son más amenue, más fácil de querer, pero a todos por igual debemos amarnos los unos a los otros. Y es que cuando una iglesia crece en el amor, va a crecer en los demás aspectos acerca de la vida eclesial. Una iglesia sin amor es una iglesia destinada a la ruina. Una iglesia sin amor es una iglesia que solamente se va a caracterizar por discordias. Una iglesia sin amor es una iglesia que se va a caracterizar por contiendas. ¿Por qué? Porque si no prima el amor que cada uno de los que pertenecen a la iglesia ha recibido por parte de Cristo, eso es lo que debe evidenciar cada uno en su vida. Y este es el primer aspecto. Pablo insta a amarnos como hermanos en la fe. Este es el amor fraternal. Va mucho más allá de un simple sentimiento. Es un compromiso activo de cuidar y edificar la comunidad de creyentes. No es simplemente decir yo amo a mi hermano, no es simplemente decir yo le doy una ofrenda, yo siempre estoy pendiente qué necesidad tenga. No, el amor es un aspecto, es un compromiso activo
de cuidarnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros. Otro aspecto de esta exhortación es que los creyentes de Tesalónica puedan crecer en el amor, lo que da por sentado de que no existe un límite. El amor no tiene límites. Y esto es lo que Pablo nos va a mostrar en 1 Corintios, capítulo 13, en las preeminencias del amor. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y este aspecto fundamental del amor es importante que cada uno de nosotros lo comprenda y lo practique. El amor nunca deja de ser. En el mundo tienen la concepción, si ya no siento lo mismo, si ya no siento las mismas mariposas, es que ya se acabó el amor. Pero el amor no es un sentimiento. El amor no es algo basado en las emociones. El amor es una decisión. El amor es un compromiso. Así que, mis hermanos, Pablo es claro que el creyente debe procurar todas estas cosas. El creyente debe procurar ser guiado por el Espíritu para demostrar ese amor. Y eso como primer punto de esta enseñanza. La primera característica de la vida que es digna de Dios es el amor fraternal. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una vida ordenada, una vida de orden. Dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Estas palabras o estas tres exhortaciones, Pablo ahora se dirige a toda la iglesia. Muchos comentaristas tratan de situar que cada exhortación es para un grupo diferente, pero dentro del contexto que nosotros vemos es un mensaje dirigido para toda la iglesia. Y es que muy probablemente el problema que se nos sitúa aquí en el versículo 11, dentro de esta congregación se había malentendido la doctrina del regreso de Cristo. Y muchos de ellos habían descuidado su vida. Muchos de ellos habían entrado en desorden en muchos aspectos de su vida. Por lo que Pablo va a tener que exhortar a ellos, primeramente, a tener tranquilidad. Aquí se deja ver cómo Pablo hace estas tres exhortaciones. Primero, que procuréis tener tranquilidad. Segundo, que se ocupen de sus negocios. Y tercero, que trabajen con sus manos de la manera que ellos les han mandado. Esta palabra procurar dentro del griego es una palabra que tiene una connotación de ambición. En el primer siglo y en el mundo grecorromano, las ciudades eran sustentadas por los impuestos, pero la mayor fuente de ingreso de las ciudades eran de donaciones de las personas ricas. Y estas personas adineradas, estas personas que tenían dinero, ellos daban a la ciudad, pero no lo hacían con la intención de que la ciudad permaneciera limpia, con la intención de que la ciudad permaneciera bella, sino una intención orgullosa y ambiciosa para que ellos fueran reconocidos como los mayores
benefactores de la ciudad. Recordamos que en estas ciudades grecorromanas se manejaban las castas o las familias. Y la ambición de estas familias era demostrar ante la sociedad que ellos eran los que mayores daban beneficios para la ciudad. Ellos eran los que mayores daban donaciones. A consecuencia de esto, ¿qué? Prácticamente las ciudades eran de ellos. Ellos eran reconocidos como los señores de las ciudades. Y esta era la ambición, el reconocimiento de este título dentro de todos estos señores adinerados. Y esta era la ambición. Ellos procuraban que ellos fueran reconocidos como los mayores benefactores. Ahora Pablo utiliza esa misma palabra, pero en un sentido no de ambición, no de reconocimiento, sino de servicio. Ellos deben procurar tener tranquilidad. Ellos deben procurar tener paz. Y como bien dije anteriormente, el malentendimiento de la doctrina del regreso de Cristo había causado confusiones dentro de esta iglesia. Y pareciera algo ilógico. ¿Por qué? Nosotros tenemos la doctrina del regreso de Cristo como un aspecto fundamental de esperanza, de gozo, pero para algunos miembros de esta iglesia era un motivo de intranquilidad. Era un motivo de confusión. Por lo que Pablo exhorta, procuráis y que procuréis tener tranquilidad. Muy probablemente algunos hermanos podrían estar inquietos y aún dejando sus negocios, sus trabajos, porque el malentendimiento de esta doctrina los llevó a pensar, bueno, si Cristo regresa pronto, ¿para qué trabajar? Dediquémonos a los asuntos espirituales. Si Cristo va a regresar pronto, no hay necesidad de concentrarnos o de colocar nuestros esfuerzos en lo terrenal. Y esta era la confusión, esta era la intranquilidad que había dentro de ellos. Y esto es, por consecuencia, lo que lleva a la segunda exhortación. Ocuparos en vuestros negocios. Para algunos comentaristas, algunos de estos cristianos estaban llevando un tipo de vida desordenada a tal punto que estaban dejando sus propios negocios, sus propios trabajos para inmiscuirse en los asuntos de la iglesia. Hendrickson dice esto: estos hombres llegaban al punto de comenzar a entrometerse en los asuntos ajenos, especialmente a lo que concierne a los líderes de la iglesia, lo cual francamente es un completo error. Cuando hay una vida de desorden y cuando no hay un orden tanto en la vida espiritual o la vida individual tanto y como en la vida eclesial, todo mundo siempre querrá inmiscuirse. Todo mundo siempre querrá tomar las decisiones. Todo mundo siempre querrá ser sabio en su propia opinión. Y esto estaba sucediendo dentro de esta congregación. Pablo les exhorta, cada uno debe trabajar, ocuparse en sus propios negocios. Lo que el Señor ha establecido es los hombres que se dedican al ministerio, los hombres que se dedican en los aspectos ministeriales, ellos que se ocupen de los asuntos eclesiales. Pero ustedes que tienen sus propios negocios, tienen sus propios trabajos, dedíquense a glorificar a Dios
por medio de sus propios trabajos. Y aquí podemos ver en cierta manera lo que el apóstol Pablo ya había dicho. En el capítulo 2, versículo 6, se nos muestra que él mismo no quiso ser carga para esta iglesia cuando estuvo allí, siendo que él mismo, como en su rol de misionero y en su rol de apóstol, podía haber sido carga. Él mismo dice, capítulo 2, versículo 6. ¿Y qué fue lo que hizo? En el versículo 9 nos dice, él mismo trabajó con sus propias manos para su sustento, no para no ser carga para esta iglesia, y aún así predicar el evangelio en medio de ellos. Así que ninguna otra persona tiene más autoridad para dar esta amonestación que el mismo apóstol Pablo. Pablo les dice, ustedes deben ocuparse en sus trabajos. Y esto es consecuencia de la dignificación del trabajo. Para ellos, para algunos de estos miembros de la iglesia de Tesalónica, veían el trabajo como algo no digno o poco digno. Si el regreso de Cristo ya estaba inminente, ¿por qué ocupar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos en algo terrenal, en algo poco digno? Pero para Pablo el trabajo es algo de gran dignidad. Nosotros vemos en el pensamiento y a lo largo de todas las cartas paulinas cómo Pablo dignifica el trabajo. Dentro de las sociedades, y esto es algo que nosotros dentro de la sociedad o como cultura latinoamericana vemos un contraste directo con las sociedades, con algunas sociedades europeas o con aún la misma sociedad de Estados Unidos, puesto que hemos sido en cierta manera conquistados y reformados por las convicciones católicas romanas, o como bien lo decía mi hermano Jeffrey, no son católicos. Esta falsa iglesia no es católica, sino esta iglesia romanista. Toda la cultura latinoamericana está basada en las doctrinas o la dignificación del trabajo del romanismo. Y es que así como el romanismo tiene grados de pecados, en donde los pecados veniales no son tan malos como los pecados mortales, dentro de la concepción o la teología del trabajo, también se impone esta graduación o dignificación de los trabajos. Pero dentro de las culturas europeas que fueron establecidas más desde un ámbito reformado calvinista, en el cual se da a todo tipo de trabajo la misma dignificación, vemos que en estos países, en ciertos países, aunque ya no es mucho, porque ya la mayoría de estos países han olvidado sus bases bíblicas, sus bases de la reforma, ellos daban una dignificación igual a cada trabajo, porque todo trabajo era igual de digno, porque cada persona glorificaba al Señor o glorifica al Señor por medio de su responsabilidad. No es ante los ojos de la sociedad que es mayor o menor de dignidad lo que hace o lo que hace lo que puede hacer la persona, lo que es digno, sino que es el Señor, el mandato del Señor, que por medio del esfuerzo es que se consiga el sustento. Por lo tanto, todos los trabajos son igualmente dignos. Pero para la cultura latinoamericana siempre, ¿cuál es el concepto? Tengan un título para ser ¿quién? Alguien. Para ser una persona en la vida tienes que ser o ingeniero,
o arquitecto o médico, porque esos trabajos son dignificantes. Pero la persona que barre en la calle, pues no es un trabajo tan digno. No, mis hermanos, todo trabajo es igual de digno. Y el mismo apóstol Pablo era ¿qué? Constructor de carpa, era un trabajador de trabajo manual, de trabajo pesado, que para muchos los constructores de carpas pues no eran personas muy pudientes, no eran personas de estatus, no era un trabajo de estatus, pero aún así él en muchas ocasiones, según Hechos de los Apóstoles, utilizaba esto para su propio sustento, mostrando la dignificación del trabajo. Pablo muestra que todo trabajo es digno, resaltando que lo que Pablo habla aquí es de trabajos manuales. Lo que para nosotros hoy podría ser el trabajo obrero o lo que se conoce como los obreros. Los cristianos tesalonicenses son exhortados a trabajar y observar la dignidad del trabajo, puesto que para el cristiano todo debe hacerse como para el Señor. Cada trabajo es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Y la tercera exhortación es ¿cuál? Y trabajar con vuestras propias manos de la manera que os hemos mandado. Vuelve a recalcar lo que ya hemos venido diciendo. Pablo exhorta a que ellos deben trabajar. Y lo que Pablo aquí está amonestando es el principio de lo que después se convertiría en un problema para la iglesia. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 podemos ver que este problema o esta concepción acerca del trabajo ya se había convertido en un cáncer. ¿Por qué? Porque muchos habían dejado de trabajar. Este problema, lo que Pablo está exhortando aquí, lo que Pablo está amonestando, más adelante se convirtió en un cáncer, se convirtió en una enfermedad para esta iglesia. Por lo que el apóstol Pablo va a decir, de tal manera que el que no trabaje, que no coma. Pablo va a decir que el que no trabaje, el que no vea la dignidad del trabajo, y que el que no trabaje, el que no lleva el sustento para su casa, es peor que un gentil, es peor que un impío. Así que vamos a ver que no es porque ellos no hubiesen entendido, sino que es un problema del corazón. Aquí Pablo ya había exhortado, pero cuando leemos la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a ver que ellos no hicieron caso o hicieron caso omiso a estas exhortaciones. La dignidad del trabajo. Y esto también nos lleva a nuestro tercer punto. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una vida de ejemplo. Pablo marca aquí en este versículo dos consecuencias o dos propósitos de llevar un estilo de vida ordenada. Primero, dar un buen testimonio o un buen ejemplo para con los de afuera. Y segundo, para que no tengan necesidad absolutamente de nada. Pablo va a mostrar también que el dejar
el dejar de trabajar y ser carga para la iglesia no es demostrar el amor. Mostrar amor es que cada uno también se ocupe de sus propios asuntos. Y al hacer esto, al ordenar sus vidas, ellos van a demostrar dos cosas. Van a tener una buena reputación con los no cristianos. Lo que el apóstol pretende es que los creyentes de Tesalónica tengan un buen testimonio o un buen ejemplo para con los de afuera. Como cristianos, los tesalonicenses debían llevar una vida irreprensible, no solamente entre ellos, sino también para con los de afuera. Y esta palabra irreprensible nosotros la vamos a ver a lo largo de toda la carta de los tesalonicenses. La vida irreprensible o el llamado a ser irreprensibles es una vida en la cual no se puede hallar culpa alguna o fundamento ante alguna acusación. Pero al ellos dejar los asuntos terrenales con excusa de concentrarse en los asuntos celestiales, no estaban llevando una vida irreprensible. ¿Cómo termina Pablo en el capítulo 3? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Recordemos que todo este capítulo 4 hasta el versículo 12, Pablo está hablando de una vida que evidencia la santidad. Por lo tanto, los cristianos de Tesalónica deberían ser irreprensibles, deberían conducirse honradamente con los de afuera, tener un buen testimonio. Una marca de la vida cristiana es un contraste con el mundo, pero el que estuviesen ociosos no marcaban esa diferencia con el mundo. Para Pablo es tan importante la vida ejemplar tanto dentro de la comunidad cristiana como en el mundo. Dios ha llamado un pueblo de las tinieblas a su luz admirable, para que ese pueblo pueda marcar, demostrar un pensamiento diferente al de este siglo. Y eso Pablo no solamente lo recalca acá, Colosenses capítulo 4, versículo 5. Pablo aplica esta misma idea. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muchas veces algunos cristianos pueden decir, a mí lo que importa es que mi vida personal con el Señor. Me importa es mi relación con el Señor. Y eso lo toman de excusa para no llevar una vida de santidad, para no llevar una vida digna de Dios. No es que yo no tengo necesidad de relacionarme con mis hermanos. Yo no tengo necesidad de ser luz en el mundo. Lo que importa es mi relación con el Señor. Pero es que el mismo Jesús nos dice que nosotros somos lumbreras. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y así como el ejemplo que da el Admud, un Admud no se enciende y se coloca debajo, una lámpara no se enciende y se coloca debajo del Admud. Así nosotros hemos recibido esa luz para marcar un contraste directo a lo que demuestra el pensamiento mundano. Como guardianes de la verdad, la iglesia debe ser sabia, debe mostrar los valores bíblicos y la ética que en el pensamiento
de cada ser humano está, porque la ley de Dios está escrita en cada uno de los corazones humanos. Todas las personas de alguna u otra manera tienen entendido que matar es malo. Tienen la ley moral en sus conciencias. Nosotros, como iglesia, que guardamos esa ley, que guardamos esa verdad, debemos demostrarla al mundo. Debemos conducirnos honradamente para con los de afuera. Y la segunda marca o la segunda consecuencia o propósito es que no tengan necesidad de nada. ¿Cuál es el medio que Dios ha establecido para que el hombre obtenga su sustento? El trabajo. Desde la caída el Señor estableció que el hombre conseguirá su sustento con esfuerzo. Por lo tanto, ojo, el trabajo no se estableció en la consecuencia del pecado, en la caída. El trabajo se estableció desde que el hombre fue creado. El hombre fue creado con un propósito, para que trabajase y gobernase toda la creación que Dios había hecho. Pero por consecuencia del pecado, lo que sí sucedió es que el hombre ahora debía trabajar y conseguir su sustento con esfuerzo. Así que, mis hermanos, lo que todo este pasaje nos muestra o recalca es lo que el apóstol Pablo recalcó en el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene, de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo recalca esto a lo largo de todos estos versículos. Una vida que es digna de Dios. Una vida que muestra el amor fraternal. Una vida que dignifica el trabajo, porque es creación de Dios. Una vida que procura la tranquilidad, que procura conducirse honradamente para con los de afuera. Una vida que es ordenada en todos los aspectos que comprende, aún en una estabilidad económica. ¿Qué nos enseña este pasaje? Y a modo de aplicación hago esta pregunta. ¿Estás cultivando el amor fraternal genuino con tus hermanos? ¿Procuras crecer en el amor fraternal cada vez más y más? Con tu hermano que está a tu lado, ¿tú le amas? ¿Te preocupas? ¿Tú conoces sus luchas? ¿Tú conoces sus debilidades? ¿Tú conoces sus necesidades? Porque el amor, mis hermanos, es un compromiso a cuidarnos y a edificarnos. Si no lo hacen, mis hermanos, debes procurar. El apóstol Pablo nos enseña y nos exhorta a que debemos procurar ese amor fraternal. Esta iglesia de Tesalónica era conocida por ese amor fraternal. En un mundo dividido, lleno de odio, tú como cristiano debes ser un ejemplo ante el mundo
que realmente nos amamos unos a otros. Pero lastimosamente muchas iglesias no demuestran esto. Y es aplicable lo que Pablo dice acerca de los judíos. Por causa de los judíos, el nombre del Señor es blasfemado. Pero muchas veces por causa de los propios cristianos, el mismo Señor es blasfemado. Mis hermanos, ¿cuál es la concepción que tú tienes del trabajo? ¿Cuál es la dignificación que tú tienes del trabajo? Y también debemos cuidarnos del tiempo de ocio, de estar ociosos. El tiempo de ocio es bueno si se sabe aprovechar. Es malo compartir, es malo ver una película, es malo ir o salir con los amigos. No, mis hermanos. Pero cuando el ocio está acompañado de la pereza, cuando el ocio está acompañado del desorden, se convierte en un enemigo mortal para el alma. La dignificación del trabajo, mis hermanos, es algo que debe estar en cada uno de nosotros. Pero también implícitamente se nos habla de la doctrina del regreso de Cristo. Para alguno de estos miembros fue una doctrina que se malentendió y fue causa de confusión, fue causa de desorden. Pero la exhortación, mis hermanos, es que cuando vivimos con esta esperanza de que un día regresará nuestro Señor, todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, cada una de nuestras responsabilidades, el estudio, aún las responsabilidades del hogar, aún el mismo barrer, aún el recoger una silla, recordamos la dignidad y que, como dice Pablo, todas las cosas se deben hacer como para el Señor. Así que, mis hermanos, debemos vivir conforme es digno de Dios. Pablo nos muestra que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ser un tema de confusión, es una esperanza y motor para hacer todas las cosas como para Dios y glorificar su nombre. Este pasaje nos reta a vivir de una manera que sea un reflejo vivo de la obra de Cristo en nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca para cumplir estos mandatos divinos. Porque recordemos, Dios ha dado su Espíritu a la iglesia y es Dios mismo quien nos enseña y nos instruye y nos guía hasta todas estas cosas. Oremos, mis hermanos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque por ella podemos ser exhortados, podemos ser enseñados, podremos ser instruidos, oh Dios. Señor, te pido para que esto que hemos aprendido hoy, para que esto que hemos recibido de tu parte pueda ser útil, pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder practicar y crecer cada vez más en el amor fraternal. Ayúdanos, Señor, a entender los aspectos y el orden que existe, Señor,
en nuestras vidas, que tú has demandado, Señor, que cada uno de nosotros trabajemos. La dignificación del trabajo. Pero tú también has colocado hombres, Padre Celestial, al frente de tu iglesia, el cual ese es su trabajo. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial, a poder ser, a poder que pueda hacer su trabajo, Señor, dignamente, que pueda guiar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener buen testimonio, ser ejemplo para con los de afuera, sabernos conducir, oh Dios, y poder mostrar, Señor, lo que Pablo exhortó a esta iglesia, a poder vivir dignamente para ti, a mostrar una vida que te agrada a ti. Por lo demás, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a todo esto, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, oh Dios. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.